De niño me enseñaron a creer en historias que retaban mi imaginación. Una cigüeña que atravesaba las nubes y nos dejaba en brazos de nuestros padres. Santa Claus, Papá Noel, el Niño Jesús, que dejaban regalos para celebrar la Navidad, que el dinero compraba la felicidad de un día, que en un obsequio se resumía el amor. De niño me enseñaron a creer en el castigo, en la iglesia y la confesión, en verdades absolutas y que en Dios no se puede dudar, que la maestra de la escuela es lo más cercano a un genio, que el estudio nos aleja del fracaso. De niño me enseñaron a creer en la democracia, que los gobernantes velan por nuestro bienestar, que tenemos libertad de opinión y podemos dar nuestra posición sin temor. De niño me enseñaron que el ejército no existe, al menos aquí, que todos somos iguales y vivimos en un país de paz. De niños me enseñaron que los medios de comunicación decían la verdad. Ahora es el momento de tomar nuestras cosas y ver qué es lo que realmente pasa. Isla Calero. Isla Calero. De Isla Calero. Isla Calero. Isla Calero. Isla Calero. La presencia militar en la Isla Calero. En Nicaragua. Militares nicaragüenses. Isla Calero. Isla Calero. En Isla Calero, así como suena. Isla Calero. La Isla Calero encierra bellezas únicas. De Isla Calero. La Isla Calero. La Isla Calero. Isla Calero. En Isla Calero. No podemos dejar nuestra seguridad en manos de segundos o terceros. Inculcar o infundir una disciplina militar. René Castro ha sido irresponsable. Ha servido para deteriorar las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Han sido hermanos más que enemigos. No le venimos a quitar trabajo a nadie, no le venimos a quitar nada. Se paga impuestos, se paga todo aquí, lo que a uno le dicen. Y que dejen de ofender. El Nica y el Tico. El Nica no es carga del país. Nosotros venimos acá a Costa Rica a trabajar honradamente. Ha exacerbado la xenofobia. Es un pleito como de dos huilas. La poca simpatía del gobierno o de las autoridades gubernamentales costarricenses hacia los sandinistas se han puesto de manifiesto en los últimos años, no solamente en este gobierno, sino también en el de Óscar Arias, que como todos sabemos tuvo una relación muy distante y pudiéramos decir que incluso osca en relación con los sandinistas. Esta situación que se presenta ahora no es entonces más que, digámoslo así, una continuación de unas relaciones que se han venido deteriorando con el tiempo y que tienen en su base diferentes motivaciones tanto del lado costarricense como nicaragüense. Uno podría pecar de ingenuo si considerara que solamente de parte de Nicaragua o solamente de parte de Costa Rica son utilizadas el deterioro de las relaciones entre ambos países para llevar agua al molino de intereses políticos particulares. En ese sentido, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en ambos países, perfilando una opinión pública que de forma acrítica asume como enemigo al país opuesto. Esto lógicamente que va en contra de unas relaciones que son no solamente muy estrechas, han sido siempre muy estrechas, somos países vecinos, sino que constituyen una piedra fundamental en todos los procesos de integración centroamericana.
Así que este conflicto que ahora se está presentando no es ni nuevo ni rompe con ninguna tendencia en otra dirección, sino que la afianza y profundiza. El conflicto entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua en torno a Isla Calero se da por iniciado el 21 de octubre del año 2010. El gobierno de Costa Rica alega que el ejército nicaragüense ha irrespetado su soberanía, invadiendo territorio costarricense. Las actas Alexander son el resultado del tratado o el laudo que Costa Rica y Nicaragua fijaron en 1897 para poder delimitar el área de la frontera que el Tratado Cañas-Jerez no contemplaba en forma explícita y que se refería al área fronteriza con el río San Juan. Dado que toda esa área llamada Greytown por los ingleses es la del área de desembocadura, el río San Juan ha venido haciendo meandros formados por cúmulo de arena que viene de los ríos afluentes del San Juan, y por esa razón en 1897 tanto Costa Rica como Nicaragua acordaron solicitarle al gobierno de Estados Unidos la intermediación de un experto que pudiera ayudar a definir esos límites ante las dudas de Nicaragua de que, según ellos, los nicaragüenses, la frontera, el Tratado Cañas-Jerez, debió haberse marcado en la Barra del Colorado, en el río Taura, y no donde está marcada, que es en la desembocadura del San Juan, donde estuvo una población costarricense llamada Punta Castilla. De manera que en 1897 el general Edward Porter Alexander, que era pues el jefe de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, vino a Nicaragua y a Costa Rica. Se encontraron en San José y luego en Managua, y de ahí partieron las dos comisiones, la de Costa Rica, dirigida por el ingeniero Luis Matamoros y Lucas Fernández, y los nicaragüenses junto con el general Alexander, y durante 3 años se dedicaron a hacer el estudio que vemos en las actas, que está, repito, en 2 tomos, y esta última acta que se hizo en el año 1900, es el acta donde la firma de Edward Alexander, la firma de Lucas Fernández por Costa Rica y el sello de Costa Rica, y el sello y la firma del representante de Nicaragua evidencian que este es el acuerdo que se toma a nivel binacional, y en este mapa podemos ver cómo el general Alexander marca el punto de Isla Calero e Isla Portillos como perteneciente a Costa Rica, de acuerdo a los azimuts o a los puntos topográficos que él marcó, y todo lo que está a la derecha del mapa es Costa Rica y lo que está a la izquierda es Nicaragua. En 1900 es que las dos comisiones aprueban que ese es el límite y que Punta Castilla estaba del lado de Costa Rica, y que a partir de ahí el estudio de Alexander es lo que rige, y efectivamente entre el año 1900 al 2010 la cartografía nicaragüense, la cartografía costarricense y la cartografía mundial, es decir, producida en los institutos cartográficos más prestigiosos del mundo, le dieron Isla Calero completa, incluyendo Isla Portillos, a Costa Rica, y Nicaragua lo aceptó. De manera que no es válida el decir en el 2010, cuando ellos invaden Isla Portillos, de que por 100 años se les había olvidado actualizar su cartografía y que eso les pertenecía a ellos. Eso es falso, puesto que ya vemos cómo ellos reconocen en 1900 que todos los cálculos de Alexander le daban a Costa Rica la soberanía y la potestad sobre esta parte de Isla Portillos. Lo que en realidad pasa es que en el 2009 se emite una resolución de la Corte sobre los derechos de navegación y conexos en el río San Juan, de un conflicto que venía ya planteado en esa instancia por varios años. Y la Corte en ese pronunciamiento dice con claridad que Nicaragua puede ejercer las actividades de dragado en su río, y también dice con claridad que no tiene potestad o autoridad sobre ríos costarricenses como el Colorado, que estaba incluido en la petición de Nicaragua. Nunca Nicaragua planteó que iba, y por razones obvias, que iba a incursionar en territorio costarricense, ni que iba a excavar en territorio costarricense. Lo presentaron siempre como que iban a limitarse a ejercer el derecho que la Corte les había dado en la parte de su río.
mí ahí hay un contubernio entre grandes empresarios costarricenses y nicaragüenses para explotar toda esa zona con fines turísticos, madereros y también con algunos otros fines. El llamado conflicto entre Costa Rica y Nicaragua es una invención de las élites dominantes en Costa Rica y en Nicaragua, a quienes les conviene políticamente que haya esta tensión. Y también ha servido para que tanto el gobierno de Costa Rica como el gobierno de Nicaragua distraigan la atención de asuntos internos que podrían ser más prioritarios de atender que este conflicto en sí mismo. Y eso pues siempre es lamentable porque impide que la ciudadanía tenga un mayor pulso de cuáles son los problemas reales del país. Y eso ha pasado en Costa Rica y también en Nicaragua. La clase política costarricense es de las más ignorantes de América Latina, ¿verdad? Pero hicieron una jugada que les quedó como anillo al dedo, y es esta movilización. ¿Por qué? Porque logró hacerla y eliminar a toda oposición. Eso para mí es fundamental. Además, piensen de que era necesaria esta movilización en el sentido de que la población se estaba movilizando, pero en torno a la defensa de los recursos naturales. Piensen en Cruzitas, que se podría decir que llegó hasta el 90% de oposición en el país. Un gobierno no puede gobernar con un 90% de oposición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la mejor forma de hacerlo? Bueno, hay que desmovilizar a esa gente y movilizarla en torno a otro tema, que es la guerra, la defensa de la patria, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros, desde las universidades y otros lugares pensantes, creemos que esto solo favorece a la derecha y a la extrema derecha y a los intereses del imperialismo. Por eso nos parece que la posición de ciertos grupos que en algún momento fueron llamados de izquierda o progres, solo expresa su ignorancia, que ya se manifiesta en el hecho de que difícilmente existe en Costa Rica algo que se pueda llamar oposición. Por ejemplo, yo le hice una pregunta a Rodrigo Arias por la prensa y le dije que me hubiera gustado conocer su opinión sobre el tema. Él no ha opinado, en 100 días no ha hecho nada de la isla Calero ni del río San Juan. Según informaciones que yo tengo, este señor tiene negocios con grandes empresarios nicaragüenses en esa zona, para hoteles, para otras cosas. Y entonces este conflicto es un conflicto, digamos, que el gobierno lo ha manejado pésimamente, pero puede ser también que por intereses creados, ¿verdad? Por proteger ciertos intereses. Esta gente está creando un conflicto y mucha fobia por parte de los dos países para ganar más gente, para atraerlos, para decir que son los mejores, los perfectos, que es el mejor partido. Eso no se debe hacer, no se debe jugar con el pensamiento de las personas, no se debe jugar con el cerebro de las personas, no se debe engañar a las personas. Ese es un conflicto más bien alimentado por los medios de comunicación. Es un excelente distractor que le ha servido a las élites de Managua y de San José para distraer a sus respectivas poblaciones de asuntos internos más urgentes. En el caso de Nicaragua, porque hay una coyuntura de carácter electoral, y en el caso de Costa Rica, porque hay un proceso creciente de deslegitimación de las élites del poder. El conflicto realmente es un conflicto mediático, es un conflicto de intereses, es un conflicto de masas, ¿verdad? En ese sentido, donde desgraciadamente, como se ha utilizado a través de la política del miedo, se ha asustado a la gente y se le ha metido ciertos temores para precisamente generar réditos. Esos réditos no solo los medios de comunicación los está ganando, también se los están llevando los partidos políticos, la presidenta de la República y su grupo, ¿verdad? El PLN, y también allá bien se está beneficiando Ortega y otros grupos como el Partido Liberal y otros grandes grupos de poder en los dos países. Esto es un gran negocio. El papel que han jugado los medios de comunicación en torno al conflicto entre Costa Rica y Nicaragua ha sido muy importante, sobre todo por las reacciones que han generado en la población mediante el uso que le han dado a la información. Vean, por ejemplo, los medios de comunicación cómo nos bombardean con sucesos nada más. O sea, todo eso lo que está generando es una histeria en el costarricense, una sensación de inseguridad tremenda
que va a llegar un momento en el cual va a explotar, es decir, esa violencia va a detonar de forma física. La estructura de los medios se encuentra basada en lo que podemos llamar un modelo de mercados, donde el fin último son las ganancias económicas y la ley de oferta y demanda, que mueve las tendencias en cuanto al contenido, la variedad de la programación y la producción, así como la importación y exportación de productos mediáticos. Dentro de los círculos de la sociedad, los medios han sido tradicionalmente catalogados como un tipo de industria particular en cuanto a su poderosa influencia y manipulación sobre la audiencia. El manejo mediático ha sido profuso y amplio, ¿verdad? Sobre todo, digamos, si uno hace un análisis comparativo entre lo que ha reflejado con Repretel, ¿verdad? Con sus campañas, el derecho a vivir en paz, la forma de presentar la noticia, y Canal 10 en Nicaragua. Ahora, habría que preguntarse, bueno, pero ¿a qué intereses responde Canal 10 y a qué intereses responde Repretel? Bueno, si bien son empresas con una bandera distinta, Canal 10 con la bandera nicaragüense y Canal Repretel con la bandera costarricense, son hijos, si se quiere, de un mismo dueño. Hay un abordaje muy interesado, ¿verdad? Inclusive podríamos decir de manipulación y hasta un tanto perverso, en tanto que el único interés o el interés de fondo es el beneficio propio, y esto es un beneficio económico, y sin importar ni siquiera las consecuencias que eso pueda tener en los dos países. Veamos un ejemplo. Bueno, el ejemplo que voy a dar no es que solo sea esta cadena televisiva la que caiga en este error, es común en varios canales, pero voy a dar un ejemplo concreto, como es el caso de Repretel en Costa Rica y el canal 4 y 10 en Nicaragua. Estos canales pertenecen a un solo dueño, a un señor llamado Ángel Remigio González, que por cierto se le conoce como el fantasma, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel latinoamericano. Estos medios de comunicación en ambos países tiran a la gente frente al conflicto a que saquen banderitas y que agiten la xenofobia unos contra otros. Allá en Nicaragua, en los mismos canales del mismo señor, dicen que hay que salir a las calles y defender al país. Lo mismo dicen aquí en Canal 6, Canal 4 y 11, donde abiertamente piden defender al país y sacar las banderitas y hacer ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo hay fuerzas y recursos que están financiando agentes otra vez como el Movimiento Costa Rica Libre, que funcionó durante varias décadas financiado por los organismos de seguridad de Estados Unidos y otros grupos de extrema derecha. Y están desarrollando un nacionalismo chauvinista para justificar el ejército, que cae muy al pelo en un país que perdió totalmente su orientación pacifista, sobre todo durante la última administración de Arias Sánchez, que se encargó de aumentar la tasa de homicidios en Costa Rica en un 50%. No que él cometiera los homicidios, pero dentro de su gobierno. O sea, no hubo ninguna política de paz, de cultura de paz, y sino todo lo contrario, la cultura de violencia aumenta, azuzada por medios como Canal 6, que opera aquí en Nicaragua de la misma manera, azuzando a las poblaciones contra el vecino. Y pareciera ser que lo que reflejan tanto las estrategias de Repretel como de Canal 10, recuerden, sin un mismo dueño, parecieran ser crear eso, ¿verdad? Crear toda una demanda y toda una necesidad de cómo vender la guerra. Es decir, a partir de amenazas creadas, de amenazas ficticias, de despliegues militares ficticios en torno, digamos, a una causa común que es la isla Calero. Entonces hay como todo un círculo mediático construido en torno a eso. Alimentar un conflicto es lo más criminal que se puede hacer, sobre todo porque decir que los nicaragüenses han causado daños a la naturaleza es olvidar que nosotros también hemos causado. Nosotros, bueno, desgraciadamente no somos nosotros, sino las élites del poder en Costa Rica han causado también graves daños a la cuenca del río San Juan con la deforestación. Es la venta de una imagen. Bueno, bien lo decía un poeta nuestro, Jorge de Bravo, que las fronteras son un invento, ¿verdad? Y todos lo sabemos, desde la modernidad la frontera se crea
con una idea muy egocentrista, muy autoritaria y hartamente ideológica, creando identidades a través de héroes y otras falsedades propias para crear la idea de que usted tiene que defender un territorio. Y a la larga lo que está defendiendo es el territorio de algunas personas, el territorio de algunos grupos de poder. A veces ni siquiera tiene uno nada que defender, porque en esos países es poco lo que uno posee, lo que uno tiene, en tanto que prácticamente toda la riqueza está concentrada en pocas manos, ¿verdad? Esos son los datos de la PNUD y de la ONU, etcétera, 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 que son abiertamente claros y dejan manifiesta la desigualdad en toda América Latina. En muchas ocasiones ellos exageran mucho por la situación que está pasando y sentimos que la competencia que tienen entre ellos mismos, unos medios dicen cosas que no tienen que decirlas y eso hace que nos perjudique a nuestra comunidad. Y en veces, en muchas ocasiones, las televisoras y el periódico comunican otra cosa que no se está dando en el conflicto. Eso nos perjudica a un 100% de tanta exageración en ocasiones. Eso ahuyenta al turismo nacional e internacional. Sí hemos visto en algunos medios un énfasis muy amarillista, que incluso ha fomentado miedo en la población costarricense de una invasión de otras proporciones. Algunos medios, hay que decirlo también, de forma irresponsable han fomentado la xenofobia, el irrespeto, el odio hacia los hermanos nicaragüenses. No puedo decir que sea algo generalizado o una política de Estado. Creo que el gobierno, a pesar de los errores que ha cometido la Cancillería, el gobierno de Costa Rica como un todo, ha sido bastante mesurado, bastante moderado en no llamar al odio, a la violencia contra nuestros hermanos nicaragüenses que trabajan, por ejemplo, en el país. Pero sí hemos visto esos brotes en algunos medios que han asumido actitudes amarillistas. El mal uso de la información y el sensacionalismo con que los medios han abordado este tema en pos de un mayor rating han generado un alto grado de crecimiento en los índices de xenofobia por parte de la población costarricense hacia el inmigrante, específicamente hacia el nicaragüense. Se habló demasiado, pues en realidad los medios empezaron a difundir noticias que no iban al caso y la realidad es otra, porque, ejemplo, yo viajo cada mes a Nicaragua, yo comparo las noticias de allá y veo las de aquí, y allá en ningún momento se habló de mover tropas de militares que sí las hay en Nicaragua. O sea, ellos se pueden dar el gusto de mover tanques, BM-21, Katiuski, lo que sea, y nunca lo hicieron porque nunca estuvo en guerra el país. Y Costa Rica sin ejército, más sin embargo, siempre estuvo moviendo tropas y similando pues un escenario de guerra que en realidad Nicaragua nunca estuvo enfrentando. El conflicto que está habiendo en la frontera ha exacerbado la xenofobia aquí, sobre todo en Costa Rica, que hay por lo menos 500,000 de nicaragüenses, ¿verdad? Y en eso tienen que ver mucho los medios de comunicación, no solo en Costa Rica, sino que también en Nicaragua, por sus intereses económicos, políticos, ¿verdad? Los medios aquí en Costa Rica, los medios masivos y los medios masivos en Nicaragua han hecho que se incremente la xenofobia. Y eso, sobre todo, el quien paga los platos rotos es el pueblo migrante nicaragüense. Cuando uno ve lo que pasa en esta comunidad, donde el verdadero conflicto es otro, no tiene que ver en lo más mínimo con esta dimensión entre un conflicto entre dos países. El conflicto de esta comunidad es propiamente cómo voy a sobrevivir y qué futuro puedo darle a mis hijos, cuáles van a ser las posibilidades que yo voy a tener como habitante de una comunidad para tener una vida más digna. Ese es el verdadero conflicto de una comunidad fronteriza. Y uno puede advertir que aquí no hay ningún conflicto que tenga que ver con alguna diferencia en términos de si soy nicaragüense o si soy costarricense. Uno encuentra que más allá de la frontera, el conflicto está en la imaginación de las personas que a través de un manejo de los medios para crear un espectáculo y para entretener a las audiencias,
exageran o imaginan realmente conflictos que van mucho más allá de la verdadera dimensión que se puede vivir en una frontera. La comunidad vive una experiencia cotidiana de prestaciones recíprocas, no incrementa esos odios, sino que más bien vive una dimensión de una tranquilidad en términos de lo que significa esa diferencia. Mientras que en lo que es el gran área metropolitana, por ejemplo, donde uno encuentra manifestaciones xenofóbicas, uno advierte que esas representaciones no se sustentan en un hecho real y en una verdadera dimensión de seres humanos que habitamos un mismo lugar del mundo con una serie de problemas conjuntos. Uno encuentra que los problemas que puedan tener los nicaragüenses son muy parecidos a los problemas que tienen los costarricenses a este otro lado del río. Porque hay personas costarricenses que no analizan bien la situación y la agarran contra nosotros, porque buscan discusión, buscan pleito y todo eso, y eso es lo triste, eso es lo triste. La discriminación se siente, pero no sé si es por eso realmente nunca he oído nada, yo personalmente, pero sí, a veces a uno le ponen apodos, esas cosas en la calle, yo lo he sentido. Bueno, primero pienso que es una falta de respeto, porque además de que Costa Rica le brinda muchos servicios a los nicaragüenses, también en algunos aspectos nosotros también dependemos de algunos nicaragüenses, pero no le veo el derecho en la que ellos lleguen a quitar parte de lo que ha sido desde hace mucho tiempo Costa Rica. No veo por qué buscar pleitos y así, además que dicen que Costa Rica ya es el país de paz y Nicaragua, hermanos y todo, no siento que es sinceramente ridículo por parte de los nicaragüenses. El problema es que nosotros no somos tipos bélicos ni nada de eso por el estilo. Ellos toda la vida han tenido ese gran problema que es muy serio, y les gusta lo que son las armas, y les gusta la violencia, y les gusta todas esas cosas. Y además de eso, digamos, ese aislamiento que hay entre el tico y el nica, se debiera de quitar eso. Más bien debieran de ser dos pueblos unidos, hermanos, porque son centroamericanos. Pero realmente esa discriminación que siempre ha existido, y eso se ve directamente en los buses, se ve, digamos, en los trabajos y todo, ya que se termine eso, porque realmente, digamos, es cierto que el NICA aquí viene a trabajar, pero también viene a ayudar a la economía nacional, a las recogidas de café, los cortes de caña, al banano. O sea, eso ya debiera de tener en mente la presidenta y todos los diputados, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, de ver, digamos, que aquí el NICA no es carga del país, más bien ayuda a levantar al país, donde el país, digamos, recoge, digamos, millones de dólares que vienen del extranjero. En ese aspecto la gente humilde, la gente pobre no le interesa, casi no le interesa eso. O sea, pues que a mí, como decirle, yo soy nicaragüense y a mí no me interesa que si la agarra el otro, la agarra el otro. Y a mí nunca me han discriminado los ticos ni nada de eso. Yo sí trabajo en proyectos así, en obra gris y todo eso, y no, nunca he oído que tengan algo en contra de nosotros por el problema del dragado del río San Juan. Hicieron un escándalo tan grande. Que hasta con el nicaragüense lo agarran, que nicaragüense le y como nosotros venimos acá a Costa Rica a trabajar honradamente, pero hay personas que ofenden mucho a los nicaragüenses, ¿me entiendes? Lo agarran como boleros. Por eso. Y nosotros no tenemos que ver nada ni con el gobierno de Nicaragua ni con el gobierno de Costa Rica, pero ¿quiénes son los que quiebran, lo que hacen mal? Son a las personas honestamente que venimos acá a trabajar honradamente. Y de que aquí se le han abierto mucho las puertas a muchos nicaragüenses y ellos simplemente lo veo a veces como un espaldazo, ¿entiendes? Llama la atención, un poco la espalda al pueblo, no me interesan los ticos y todo, hagamos eso, hagamos bulla un poco para también levantarle un poco la popularidad a Ortega y toda la cosa, ¿no? Es que sí es, papazote. No tenemos derecho a andar vulgareando a nadie, ni a tico, ni a nica, ni a nadie. Ya. Esa chochada que respeten las opiniones de cada quien. No le venimos a quitar trabajo a nadie, no le venimos a quitar nada. Se paga impuestos, se paga todo aquí, lo que a uno le dicen. Y que dejen de ofender.
Sería eso, pues sería que decirle al pueblo de Costa Rica y a los nicaragüenses que vivimos aquí que tratemos de convivir en paz. Yo por cierto tuve problemas con mis compañeros en el trabajo por lo mismo, ya venía eso haciendo no política, sino que ya de forma racista lo venían involucrando a uno y fui víctima de mis compañeros costarricenses en el trabajo de esa forma. Y yo siempre en el momento yo quería un medio para expresarme, ya un poco tarde pero lo estoy haciendo. A Juan Carlos alias Pica le digo que no, que pura vida, como dicen los ticos, vivamos en paz. El mundo es grande, Dios nos lo dividió, lo dividimos nosotros los humanos y así que sigamos en paz, nicas y ticos, pura vida. Como universidad en la que hemos hecho investigaciones sobre este tema, en este momento estamos sumamente preocupados porque efectivamente la relación histórica entre Costa Rica y Nicaragua ha sido muy positiva. Somos los únicos dos países, por cierto, que nunca hemos ido a un conflicto armado en la región centroamericana. Más bien tenemos una serie de vínculos históricos muy importantes y lamentablemente este conflicto no ha permitido mirar esas experiencias conjuntas tan ricas, culturales entre estos dos países, sino que lo que han hecho es abrir una frontera y, desde el punto de vista de la dimensión del nacionalismo que evidentemente no responde a lo real en términos de lo que son los pueblos, de lo que es la gente, y que más bien lo que hacen es propiciar posibilidades para incrementar el subdesarrollo, o por lo menos las pocas oportunidades para un desarrollo humano integral. Queríamos unirnos a una campaña nacional en pro de la tolerancia, de no que la gente no vaya a tomar esto como una cuestión de revancha entre ticos y nicas, sino que lo entendamos el conflicto dentro de su real dimensión y que respetemos ante todo los derechos de gente que en este país ha contribuido muchísimo a la economía y que han sido hermanos más que enemigos. Yo creo que la población costarricense, en forma minoritaria, comenzó a pensar si no había que tener ejército otra vez. Un 4% o algo así, como de las encuestas reflejaba esa posición. Una mayoría sigue apoyando la tesis de que hay que usar esencialmente mecanismos del derecho internacional, ¿verdad? Y que sin embargo tenemos la obligación de mejorar nuestras policías de fronteras, su equipo, su capacitación, usar metodologías más sofisticadas como vigilancia satelital o incluso con cámaras 24 horas y sistemas como estos. Yo creo que el sistema multilateral al final probó la fibra del ser costarricense, ¿verdad? Es muy fácil decir que uno no es pacífico y no tiene ejércitos en condiciones normales, tranquilas. Es mucho más complicado y ahí prueba la fibra de un pueblo cuando se siente invadido y se siente agraviado e insultado. Yo sentí una gran satisfacción de ver que aún ahí el ciudadano respaldaba el uso de los instrumentos del derecho internacional y que exige ciertamente que esos instrumentos sean más eficaces, ¿verdad? Y por eso estamos trabajando ahora para que la OEA y otros órganos mejoren su capacidad de respuesta, para que se modernicen algunos instrumentos que quedaron obsoletos como el TIAR. Eso va a ser un liderazgo importante de Costa Rica como alerta a las 8 naciones del total de 35 que somos en este continente, que no tenemos ejército y que hemos optado por esa vía. Habría que comenzar diciendo que con el conflicto por la isla Calero fácilmente se evidencia la falta de sustento histórico de representaciones del costarricense y la costarricense como pacifistas, civilistas y un país sin ejército, que es ahí el punto. El punto es que ahora están clamando muchas voces de extrema izquierda y de extrema derecha por una guardia de seguridad nacional, por un ejército exterior, una guardia exterior o como la quieran llamar. Pero lo importante aquí sería tener en cuenta
que en 1949 no se disuelve el ejército. Más bien, desde esa época persisten ejércitos privados vinculados, en la mayoría de los casos, con partidos políticos o movimientos sociales. Esto es fácilmente visible, digamos, en 1979, cuando José Figueres le dona al Frente Sandinista su arsenal, el arsenal, un arsenal que no es del 48, obviamente, porque si no, no iba a tener ningún sentido para el Frente Sandinista. O sea, Figueres mantuvo su ejército privado con su propio arsenal, incluso este ejército luchó junto con el Frente Sandinista en esa época. Igual el Partido de Vanguardia Popular, el Movimiento Costa Rica Libre de extrema derecha, etcétera, han mantenido ejércitos particulares. Y efectivamente la Reserva Nacional siempre ha funcionado. Se han mantenido internamente dentro de estas agrupaciones e instituciones rangos de oficialía, etcétera. Y además habría que señalar que sobre esta idea de nuestra tradición pacifista, civilista y de un país sin ejército, se han construido muchos mitos, como que en 1856 éramos unos pobres desarrapados con solo instrumentos de labrar, cuando en ese momento Costa Rica tenía el mejor ejército y los mejores oficiales de toda la región centroamericana. La otra parte más importante que digamos que tiene que ver con el asunto es el tema de la militarización de la región, la militarización de Centroamérica, no únicamente a partir de este hecho, sino que este hecho pareciera ser detonante o pareciera ser la punta del iceberg, sino lo que viene más atrás. Recordemos que más o menos a mediados de julio y septiembre específicamente, se comienza a crear en Costa Rica el imaginario a partir de declaraciones de José María Tijerino y de Laura Chinchilla el 15 de septiembre específicamente sobre la necesidad de ver cómo replanteamos nuestra seguridad en torno a lo que Laura Chinchilla en su discurso del 15 de septiembre decía: bueno, estamos enfrentándonos a un enemigo mucho peor que lo que nos sucedió en 1856, refiriéndose ella a la invasión de filibusteros hacia Costa Rica. Digamos que la Cancillería ha venido actuando con ocurrencias y el hacer un llamado para crear un nuevo impuesto para financiar un ejército camuflado llamado Policía de Fronteras es una ocurrencia más, y lo que nos demuestra es que no tienen ideas, que no tienen propuestas, que ellos no tienen un proyecto país, que no saben ni lo que están planteando, y que jamás le aprobaríamos nosotros un retroceso de ese tipo, ¿verdad? Me parece una ocurrencia y además una torpeza diplomática. Antes de la resolución de la Corte, parecía que se estaba impulsando una necesidad de enfrentar a los dos pueblos, de hacer creer a los costarricenses que Nicaragua quería meterse al territorio costarricense sin tomar las debidas medidas de acuerdo, y por lo tanto que era necesario ir a expulsar a los nicaragüenses. Eso obviamente nosotros lo denunciamos como una manera de tratar de armar a Costa Rica. Hay un motivo ulterior, conjunto con Estados Unidos y otros países de la región, que es integrar completamente a Costa Rica en el modelo cívico-militar que está implementando Estados Unidos en Colombia y México. Cualquier persona que tenga experiencia de la diferencia entre una policía y un ejército se da cuenta que las policías, incluso las policías de frontera, son exclusivamente defensivas. Tienen equipo liviano, incluso en aquellos países que tienen armamentos y equipo sofisticado, por ejemplo en Chile, son de calibres bajos, son para cuidar ante el crimen organizado, como una primera alerta, para disuadir, mientras que los ejércitos tienen equipo pesado, tienen artillería enorme, tienen aviones artillados, tienen capacidad de atacar y defender, ¿verdad? Es de doble vía, de ataque y de defensa, y cualquiera que haya estudiado con seriedad, ¿verdad? O que le haya tocado estar en un país cuando hay una manifestación contra el gobierno, o sabe cuando sale la policía que esa es una situación, y cuando sale el ejército
es otra. Creo que haya habido un intento de aprovecharse por el lado de algunas autoridades en Nicaragua y del ejército nicaragüense que saben que en Costa Rica carecemos de expertos en el tema, que saben que ya no hay periodistas especializados, que no hay académicos que estudian el tema, que no hay gente que sepa en la práctica de esa diferencia entre una policía y un ejército, y de las imágenes de televisión, ¿verdad? Que para el ojo no especializado es lo mismo un policía con un M16 que un soldado con un M16. La diferencia es que el policía, eso es todo lo que tiene. El soldado está respaldado por helicópteros artillados, por aviones artillados y por artillería pesada, ¿verdad? Que es lo que al final hace la diferencia en un ejército. No es el número de hombres, es el equipo y el armamento sofisticado. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, lo que habla es de inculcar o infundir una disciplina militar, organizar una colectividad en una esencia militar. Entonces uno va a ver que militarización no es ver ya los tanques en la calle, ni ver soldaditos de plomo haciendo ejercicios, ¿verdad? Ni nada de esas cosas. Tiene que ver más con un discurso, ¿verdad? Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cómo ha comenzado a adoptar un discurso completamente militar. Vean, por ejemplo, el de lo que decía Tijerino, de reactivar las defensas aéreas, antiaéreas, perdón. El entrenamiento que van a recibir los policías. Además es interesante ver cómo ya no se utiliza el concepto de policía para referirse a la policía, sino que se le habla de fuerza pública, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque ¿qué implica una fuerza pública? Bueno, si nos remitimos de nuevo al diccionario, fuerza sería un sinónimo de ejército, ¿verdad? Y además, ¿qué es el ejército? El ejército se mantiene con el gasto público, es decir, es una fuerza pública. Si el ejército no se mantuviera con el gasto público y fuera más privado, entonces serían grupos paramilitares o mercenarios, ¿verdad? Entonces es un juego semántico que uno puede ir notando. Además, por ejemplo, el empleo de la noción de invasión que se le está dando a este conflicto, y uno también se remite al diccionario y se va a dar cuenta que invasión tiene que ver más con una ocupación de gran magnitud. Pensemos, por ejemplo, en 7.000 marines y 46 buques de guerra. Eso sí sería invasión. Una ocupación por unos pocos soldados se le llama más bien una escaramuza, que sería una ocupación de menor importancia, digámoslo así. Lo que estamos viendo en Costa Rica es precisamente eso, una militarización en el sentido de esa adopción del discurso. Evidentemente hay un movimiento fuerte, tanto del Estado como fuera de él, hay presiones fuertes para la restitución del ejército. Esto ya se está viendo en estas medidas, digamos, estos anuncios de uso del presupuesto fiscal, estas medidas de constitución de una especie de policía especial altamente militarizada. Evidentemente estamos ante un salto muy importante en la militarización del país. Sofisticar los instrumentos de vigilancia, por ejemplo, ¿verdad? Con imágenes de satélite, con supervisión 24 horas usando cámaras electrónicas y en sitios donde hoy está pasando el crimen organizado, ¿verdad? No significa ir hacia una militarización, significa modernizar a la circunstancia de los tiempos y a los retos de los tiempos, algo que el país no ha hecho, ¿verdad? Y que de alguna manera seguimos aplicando la política del avestruz, ¿verdad? Decidimos no discutir, lo mejor es esconder la cabeza ante la realidad, pero tenemos que hacerlo. Estamos en una región en que el reto del crimen organizado se suma al reto de cuando hay una irresponsabilidad como la que hizo pues, nuestro mal vecino en el noreste de Costa Rica. Pensemos, por ejemplo, cómo la cuestión de Calero ha servido para movilizar a toda la sociedad. Es interesante cómo uno puede llegar a ver en esta movilización que afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Desde la academia, un sector de la academia que va a llegar y se va a poner del lado del gobierno. Vamos a ver, por ejemplo, a la oposición, que en este país deberíamos catalogar como oposición administrada, ¿verdad? En el sentido de que vamos a ver, por ejemplo,
a Mariano Figueres diciendo al gobierno que se tiene que dejar de mamaditas y enviar a la gente a defender a la patria. O las declaraciones de Manuel Mora, ¿verdad?, que supuestamente es estratega militar, ¿verdad?, pero llega y dice que hay que ir a demostrar a los nicas que nosotros no somos maricones o no somos pendejos. Entonces vamos a ver cómo es una sociedad que completamente se movilizó. O sea, toda la oposición, la academia, la sociedad en general ha adoptado este discurso de que tenemos que ir a defender algo que realmente nunca hemos tenido. O sea, las colonias no tienen soberanía, y eso es Costa Rica, una colonia. Entonces, vemos cómo se adopta este discurso militar, ¿verdad?, promovido por los medios de comunicación, que en términos del realismo político se podría catalogar como un elemento del poder nacional, que sería la moral nacional. Es decir, hacer que toda la población apoye al gobierno en sus políticas. Sin embargo, en seguimiento de las declaraciones de que iba a haber un impuesto a la defensa, que iba a ser hasta el 4% del presupuesto nacional, imagínense, del Producto Interno Bruto, lo mismo que se gasta para los universitarios. Y por otro lado estaban diciendo que íbamos a revisar nuestra posición de desmilitarización. Presentaron en diciembre una reforma al artículo 12 de la Constitución Política, precisamente donde se le permite a los magistrados tener una posibilidad de interpretar. Y eso es un peligro. En este momento, si nosotros modificamos el artículo 12 de la Constitución Política y le hacemos caso a los que, como René Castro, tienen una influencia, porque indudablemente nuestro canciller tiene una influencia de parte de la superpotencia mundial, el imperio que está montado sobre una hegemonía mundial militar. Es absolutamente lamentable, absurda y falta de criterio y hasta de sentido común la posición del canciller René Castro de plantear en algunos foros la posibilidad de abandonar una tradición pacifista que es precisamente la que nos ha dado algunos elementos o algunas posibilidades de una vida democrática o de una vida distinta, porque precisamente en el resto de Centroamérica la tentación de las viejas élites de acudir al golpe de Estado no cesó en ningún momento. ¿Cómo va a tener la policía costarricense, que es una policía, una reserva militar? Me pareciera un contrasentido. En efecto, sabemos que hay más de 3.000 costarricenses que han hecho en algún momento servicio militar dentro del ejército de los Estados Unidos o de otros ejércitos de otros países. Antes esto era motivo para perder la ciudadanía. Se ha venido llevando erróneamente al país hacia la militarización. Nunca hemos estado de acuerdo en que se enviaran, por ejemplo, policías a entrenar a lo que antes fue Fort Gulick y la famosa Escuela de las Américas, que era la escuela de los torturadores, la escuela de los dictadores. Casi todos los dictadores de América Latina salieron del Fort Gulick, que era la Escuela de las Américas. Hay un intento aquí de usar a Costa Rica en el futuro para fabricar armas, y comenzó con el TLC y van para adelante con eso. Acabamos de nombrar en Costa Rica viceministro de Seguridad Pública a un hombre que estuvo 2 años de alumno en la famosa escuela de Fort Benning en Georgia, que es lo que ahora se llama WINSEC, y después estuvo 2 años pagado por el gobierno de Estados Unidos como adiestrando a los militares allí. Él es el actual viceministro de Seguridad Pública, el señor Navarro. No, para mí eso es completamente negativo. O sea, yo prefiero que, yo siendo el encargado de eso, yo prefiero invertir la plata en cosas más útiles, como, qué sé yo, educación, viviendas para la gente que no puede construir, o cosas más útiles, porque para mí la guerra es completamente negativo. De hecho, se habla alrededores, pero eso no se da a la luz por motivo que son palabras mayores,
Y sin embargo, aquí hay personas que en un dado conflicto, si hay que organizarse, ellos tomarían la fuerza también, junto con la fuerza pública de Costa Rica. Al principio, cuando empezó todo, nosotros no estábamos así tan preocupados, pero ahora viendo tanto movimiento que se ha dado, entonces ya nos preocupa un poquito ver tantos policías, porque ya esto parece como una base militar. Nada más que aquí no tenemos ejército, ¿verdad?, en Costa Rica. Ha habido una gran irresponsabilidad de la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, don René Castro, ha sido irresponsable, ha sido mentiroso, ha sido ultra flexible y muy laxo y hasta sospechoso. Lo mismo que toda la Cancillería en relación con el problema. No solo porque, digamos, no me puso atención cuando yo hice la primera denuncia, que fue en el mes de junio, diciendo que yo no tenía razón, minimizando lo que yo había dicho, inclusive hasta burlándose de lo que yo había dicho, sino porque además cuando lo hicimos comparecer ante la Comisión Especial de Ambiente, él vino y volvió a mentir y trajo un documento de 20 páginas que es un documento mentiroso. Él dice que la Cancillería tiene estudios propios, que no va a pasar nada, que no va a haber impacto ambiental, que no va a haber ningún problema, que todo está en orden, y está el documento firmado. Y después tengo otras cartas donde afirman que tienen estudios de impacto ambiental, que tienen ellos evaluaciones, que tienen de todo, y al final no tienen nada. Bueno, yo creo que el canciller de Costa Rica, don René Castro, ha manejado muy mal las cosas, ¿no? Se ha caracterizado por usar un lenguaje que no es el lenguaje diplomático con el que se deben manejar estos conflictos. Creo que ha habido mucha torpeza en general. La Cancillería costarricense pudo haber prevenido este problema. Varias personas denunciamos que el tema del dragado en el río San Juan se estaba haciendo sin los estudios ambientales adecuados antes de que estallara el conflicto. Incluso el vicecanciller mandó una carta a Nicaragua pidiendo información sobre el dragado y el canciller Castro lo que hizo fue zafarle la tabla, decir que aquí todo está bien, vino a la Comisión de Ambiente a decirnos que no había problema y ahora reconoce que él no tenía los estudios en sus manos. No actuó la Cancillería preventivamente, ¿no? No tomó las acciones que pudo haber tomado para evitar que el conflicto llegara a los niveles a los que llegó. Y eso es lamentable. Él no ha contestado una pregunta que yo le hice varias veces en el sentido de una reunión que él tuvo, almuerzo, con el canciller de Nicaragua, Samuel Santos, el 21 de junio en Managua, donde ellos, entre otras cosas, se supone que concertaron silencio. Daniel Ortega no volvía a protestar contra Cruzitas y la minería allá, y Costa Rica no volvía a hablar del dragado. En los conflictos recientes, en los años 80, en la época de la guerra en Nicaragua, cuando era presidente Rodrigo Carazo, o en 1955, por última vez, siendo presidente don José Figueres, con una invasión de tropas somocistas. En esas dos oportunidades, Costa Rica había invocado la OEA, había invocado el TIAR y había recibido respuestas inmediatas y contundentes, ¿verdad? Habían enviado aviones, habían enviado tropas, asesores. El país, de alguna manera, no se dio cuenta que al cambiar las condiciones de la Guerra Fría, cambiaba también ciertos instrumentos en el órgano regional de la ONU, que es la OEA. Y casualmente, ayer, martes 7 de junio, presenté en la OEA, en la Asamblea General, la idea de que las 8 democracias desarmadas que habemos en las Américas, Costa Rica, Panamá, Haití y 5 de las pequeñas islas, necesitamos un instrumento que sustituya y modernice al viejo TIAR, ¿verdad? Porque nosotros dependemos 100% de los organismos multilaterales y del derecho internacional, y tenemos que adecuar
instrumentos que han quedado obsoletos. Nos quedaban dos caminos alternativos, uno ir al Consejo de Seguridad y otro ir a la Corte Internacional de Justicia. En el Consejo de Seguridad tienen derecho de veto los 5 miembros permanentes, Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Ven temas usualmente muy calientes, muy intensos, con muchos muertos, con potencial de provocar conflictos de guerra en grandes regiones. Y entonces, en conversaciones que tuvimos con los costarricenses que habían ejercido antes puestos en el Consejo de Seguridad, como el embajador Jorge Urbina, y luego en visitas que hice a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, me fue obvio que el conflicto lo consideraban de muy baja intensidad, con muy pocas posibilidades de agravarse y con aún menos de afectar la paz mundial, que es lo que ellos consideraban era su primera responsabilidad. Eso nos dejaba como camino más técnico, más formal, en el que una vez decidido que no podíamos avanzar más por la vía de la negociación bilateral o por la vía de la solución pacífica de conflictos, pues fuimos a la Corte Internacional de Justicia, donde esencialmente denunciamos una invasión militar a territorio costarricense con graves daños ambientales y con uso del territorio en forma ilegal. Medio corrigió, pero eso va a seguir, va a proseguir. El gobierno tenía que haber puesto mano dura desde un principio, no dejar todo para el final, porque esto va a repercutir, tal vez no ahora, sino dentro de unos años. Ya hicieron el daño, ya es irreparable. Ya el daño que hicieron no lo pagan con nada. Lo que se requiere es mano dura del gobierno, mano dura que se den a respetar, no porque haya ejército nos vamos a dejar. También aquí tenemos armas para podernos defender. Yo pienso que la presidenta ha hecho una buena labor, pero sin embargo el gobierno de Nicaragua no ha respondido de la mejor forma. Ellos son reacios, no sé por qué están en contra de Costa Rica. Si nosotros somos un país libre y lo hemos demostrado ante el mundo y la Haya nos ha apoyado, y no sé por qué los nicaragüenses todavía siguen en contra de nosotros. Y bueno, si no es así, pues yo estaría de acuerdo en usar la fuerza, ¿verdad? El gobierno de Laura Chinchilla o el próximo que viene, de tenerlos bien puestos, que ella tenga calzones, sinceramente, y diga lo que se está haciendo o lo que se hizo fue mal hecho, no dejar todo para el final. Ya que hacen con mandar gente si ya lo peor está por venir. Me parece que hubo un mal manejo de parte política de la situación. O sea, lo primero que debió haber hecho el país fue denunciar eso. Es decir, ayudado con el presidente de Venezuela, que le prestó la draga a esa gente para que hiciera esos daños. A mí me parece que es muy mal hecho y está bueno que Costa Rica se defienda, pero no con armas. Así como lo está haciendo, me parece que lo está haciendo bien. Quizás por una parte, por un poco de orgullo, porque yo recuerdo que al principio la presidenta Laura Chinchilla dijo de que quería dialogar con el gobierno de Nicaragua. Daniel dijo que no. Entonces, en ese momento Daniel se portó orgulloso, fuerte. Cuando él miró que la cosa estaba difícil, entonces dijo que sí. Entonces dijo doña Laura que no. Entonces parecían dos chavalitos chiquitos, el uno sí, el otro no. Y cuando el otro decía no, entonces el otro decía que sí. Entonces parecía como que era un pleito personal entre los dos. Porque si querían dialogar, lo hubieran hecho desde el principio y no hubiéramos llegado hasta ahí. Porque ¿cuánto se gasta en un juicio de esos? ¿Quiénes pierden al final de cuentas? El pueblo. El pueblo, porque no hay obras de progreso, ni allá ni aquí. Y más bien, los que estamos aquí salimos perjudicados. Estuve en la finca Aragón, ¿verdad?, que es la parte invadida. Hablé con pobladores, por ejemplo, me dijeron que los pescadores costarricenses para navegar por el río San Juan tienen que pagar un peaje en esa zona,
les decomisan las lanchas, si no pagan, les decomisan los motores, tienen que pagar hasta $6,000 por recuperar sus cosas, los maltratan, los tratan, ¿verdad?, indebidamente. No hay vigilancia policial costarricense, no hay presencia del Estado costarricense, es tierra de nadie, es una zona en abandono. Los puestos de la policía costarricense son peores que los tugurios que hay en Guararí. La bandera de Costa Rica está amarrada con alambres en cañas de bambú, frente a la opulencia que usted ve del otro lado con el ejército nicaragüense. Pensábamos que el conflicto iba a ser el protagonista, pero en realidad no, aquí ticos y nicas conviven todos los días, son hermanos, son familiares, son vecinos. Aquí el conflicto no se vive, más por el contrario encontramos una comunidad abandonada por las instituciones públicas. En realidad lo que vemos es falta de un real interés. Si bien es cierto hay servicios básicos, pero por ejemplo no existe un sistema de agua potable y sabemos que es difícil, pero es un derecho. También entendemos que hay interrupciones en el ciclo lectivo, pero no por el conflicto, sino porque algunos maestros y profesores tal vez no están cumpliendo a cabalidad con sus deberes. Es parte de las investigaciones que nos vamos a llevar. Sí hay parte del conflicto que está teniendo efectos, por ejemplo, en los pescadores que tienen temor de ir a pescar porque han sido capturadas sus lanchas en territorio tico por parte de gente del gobierno nicaragüense. Y esas son partes de las consecuencias que estamos visualizando. Hay problemas de tenencia de tierra. Aquí la gente no tiene posibilidades de acceder a crédito ni a bonos de vivienda precisamente porque no son propietarios. Hay una situación jurídica que hace que estas tierras sean de Habdeba y que dentro de ese ámbito estrictamente jurídico no exista una calificación jurídica más que de poseedores de las personas que viven acá. Eso les dificulta y creo que es parte de las acciones que el gobierno va a tener que definir a efectos de dar certeza jurídica a la gente que aquí habita. Este conflicto ha venido perjudicando en los últimos días en la parte laboral, en la parte del turismo y en la parte de la pesca. En la parte del turismo porque la gente que ya tenían reservaciones han cancelado sus reservaciones, que ya no vienen, los que venían este mes de diciembre ya no vienen, los últimos de este mes de noviembre ya no vienen y los que estaban reservados para el mes de enero tampoco ya cancelaron sus reservaciones, no van a venir. Entonces está perjudicando económicamente a una tercera parte de la comunidad y la otra parte, que es la que se dedica a la pesca artesanal, también tienen temores en las cuales no quieren ser presa de esta situación y los lleven presos hasta Bluefield, como lo han hecho en muchas ocasiones. Colorado siempre ha sido una zona muy aislada del resto del país y mucha gente, a pesar de que si conocen de la existencia de Colorado, no viven una realidad como la que se vive acá. Entonces el hecho de que de repente Colorado pasara a ser un centro de atención nacional, que hubiera más policías, más intervención en la zona, cámaras, gente de entrevistas y todo, ha hecho como que se creó un aire de incertidumbre alrededor de la situación de que la gente no sabe qué es lo que se está pasando realmente, ¿verdad? Aquí la mayoría de la gente, ¿verdad?, adulta depende de la pesca, entonces hay muchas personas que no salen a pescar por temor de que se los lleven, ya que digamos estas personas del gobierno de Nicaragua, digamos, aún estando las personas navegando en aguas ticas, igual siempre se los han llevado y esto no viene, digamos, no solo a raíz de este conflicto, sino que ya se ha visto en repetidas ocasiones casi todos los años. Bueno, aquí en la zona ha sido calma, ¿va? Toda una vida, hasta ahora es que viene esa carajada aquí, pero aquí todo ha sido calmo. Aquí todo el mundo caminaba ahí por el río, pasaba para Barrio Colorado, se pagan hasta Bosque de San Carlos, todo eso, calmo la gente. Pero ahora ya sí se viene esa carajada, ese conflicto ahí. Pero todo el tiempo ha sido aquí, así, calmito, así todo el tiempo ha sido calmo. Toda una vida. Hemos vivido con una preocupación muy grande porque sinceramente nosotros no estamos acostumbrados a esta situación y creemos desde el punto de vista que si nosotros vivimos aquí en paz y lo que está pasando entre Costa Rica y Nicaragua, sentimos que esto
puede llegar a pasar más y estamos muy preocupados. Nos preocupa porque ya tenemos nuestras inversiones hechas aquí y que ojalá no llegara a pasar algo más, porque ya uno se pregunta, ya, ¿para dónde vamos o qué irá a pasar aquí en el pueblo? Porque ya es algo que nunca se ha visto, ¿verdad? Hasta el momento, aquí en Barra del Colorado, porque siempre ha sido un lugar así como muy sano, como en el sentido muy tranquilo. Ellos dijeron que este pueblo es un potrero abierto, un potrero sin cerca, que aquí entra de todo. Y bueno, en algún momento han habido denuncias, inclusive por los medios de comunicación, de que esta es una zona acosada por narcotraficantes. Esa frase de tierra de nadie yo creo que es por el abandono que nuestros gobiernos a través del tiempo o a través de la historia han tenido estas tierras en un abandono casi que total, podríamos decirlo. Han descuidado la seguridad, han descuidado la parte social, han descuidado todo. Lo único que en estos últimos 2 años ha estado trabajando muy bien es el sistema de salud, es el único que ha estado trabajando, pero el resto, el gobierno ha tenido muy abandonado esto. Aún más, es la segunda comunidad más pobre después ¿cómo se llama? Talamanca, después Barra del Colorado es la más pobre en la zona. Y ahí, mire lo que está la situación que estamos, ahora estamos feos, no hay que comer. Las tierras estas ahora son un problema para limpiar un pedacito, para sembrar arroz, frijol, lo que no pueda, no se puede. Que el Mirilén, que el Jaldeva, que el Minaye, que bueno. Estamos de brazos cruzados. Lamentablemente, la mayoría de costarricenses, empezando por nuestro gobierno, se acordó de que existía Isla Calero, Isla Portillo, esa zona del Caribe Norte. Se acordó de que había humedales que proteger cuando estalló este conflicto. Son zonas que han sido totalmente abandonadas por el gobierno nicaragüense y por el gobierno costarricense. Nos hemos encontrado que hay una serie de necesidades que no están satisfechas, que es un pueblo efectivamente que históricamente no se le ha mirado, y en ese sentido observamos cómo hay una serie de instituciones del Estado que a veces no solamente no tienen la mirada totalmente puesta en los problemas de la comunidad, sino que incluso muchas veces, por lo menos en las denuncias que le hacían a la Defensoría de los Habitantes, algunas de estas instituciones se aprovechan y no son lo suficientemente éticos, o por lo menos en algunos casos, digamos, más bien lo suficientemente audaces a la hora de responder las necesidades que tiene la comunidad. Y la gente lo que necesita es alimento, vivir mejor, tener una mejor calidad de vida. Eso no lo van a encontrar en ningún lado, mucho menos esa gente que es muy pobre en la frontera. Y ahora estamos en una situación horrible, horrible. Aquí no hay trabajo. Evidentemente aquí hay mucho que hacer. Sería bueno que la Haya pensara en acusar a los que hicieron el daño, no a nosotros el pueblo. Hicieron una tormenta en un vaso de agua, es muy, no sé. Esperamos y deseamos como pueblo hermano de que todo llegue a su normalidad para salir adelante. Luz aprende en la escuela del odio y el rencor. Aún es niña y no entiende de fronteras y escapar a un lugar donde el verbo no sea marginar. Ella quiere nadar en el río y limpiarse la piel de su soledad.
se mira y pregunta si aún existe amor. Aún es niña y se esconde de un lobo feroz que la mira y le miente en el televisor. Ella quiere jugar, que la dejen vivir y soñar. Luz juega a quemar banderas y le grita al cielo que aunque no la entiendan, ella sangra igual. Luz sueña sembrando praderas y le pide al viento que le dé más tiempo para germinar. Se mira y pregunta si aún existe amor. Aún es niña y se esconde de un lobo feroz que la mira y le miente en el televisor. Ella quiere jugar, que la dejen reír y soñar. Luz juega a quemar banderas y le grita al cielo que aunque no la entiendan, ella sangra igual. Luz sueña sembrando praderas y le pide al viento que le dé más tiempo para germinar. Y le pide al viento que le dé más tiempo para germinar.